cultivo de clavel. Bueno, vamos a ver si anda esto. No, no anda. Espérame que anda. Ahí está. Clavel. Clavel pertenece a la familia de las cariofiláceas. Dentro de esta familia hay otra flor comercial de relativa importancia que acompaña muchas veces los ramos, que por ahí la conocen, que es la gypsophila, una flor que tiene pequeñas florcitas blancas. Bueno, en este caso vamos a ver el clavel. La especie es Dianthus caryophyllus, el nombre del género proviene del griego, que está compuesto por Deus, que es Dios, y Anthos, que es flor. Entonces, en un principio, bueno, como que querría decir flor divina o flor de los dioses. Y la parte de Caryophyllus es cario que se parece, dicen que tiene olor a las hojas del nogal, que el nogal también, no sé si se acuerdan, que es caria el género, y filus de hoja. Bueno, es originario de la zona mediterránea, de la zona mediterránea de Europa, es una de las flores cultivadas más antiguas. Desde esa zona mediterránea se extendió hacia lo que era el Medio Oriente y la parte de Oriente Medio, se extendió también hacia lo que era el norte de África, y bueno, constituye la flor nacional de España. Es una de las flores que tiene mayor importancia mundial, en el comercio mundial, junto con la rosa y con el crisantemo. En la actualidad existen nuevas tendencias, que ahora las vamos a ver en un ratito, y a nivel nacional constituye la segunda flor cultivada. En la Argentina se cultiva principalmente en la zona de lo que es el cordón florícola de La Plata, y bueno, también existen cultivos en la zona de Rosario, en la zona de Mendoza, en Mar del Plata, digamos, en distintos lugares. Si bien ha sido por ahí reemplazada por nuevas especies y nuevas variedades, es una flor que se sigue utilizando mucho en el interior del país en todo lo que es festividades religiosas. Porque bueno, como hace más de 2000 años que en realidad se conoce, si bien como flor comercial tiene una historia más reciente, digamos que se ha usado, existen en la mitología griega, en la mitología romana. Yo después les mando un link de un videíto donde explica todas las simbologías, incluso en el cristianismo. Se dice que la flor de color rosado, el clavel de color rosado, proviene de las lágrimas de la Virgen cuando Jesucristo lo llevaron crucificado al monte, digamos, como que tiene muchas simbologías por esta antigüedad, digamos, que se conoce de ella, y además, bueno, tenía usos, al principio tenía usos más bien medicinales, farmacológicos, también se usaba como una sustancia para hacer licores en el norte de África y también en Oriente. Por ahí al principio el uso no era tan ornamental. Bueno, vamos ahora un poquito a la producción, a la actualidad, a la producción mundial. Como ya les contó Susana, los polos de producción se han ido desplazando desde las zonas, digamos, del norte, desde Estados Unidos, de las zonas tradicionales de producción, y que eran las mayores consumidoras, Estados Unidos, Japón y Alemania, a otros países que cuentan con mejores condiciones agroecológicas,
Bueno, actualmente el país, el productor principal de claveles es Colombia. Colombia, que es un polo de producción florícola, ¿no? Junto con, que también produce alstroemeria, que también produce rosa, crisantemo. Después Kenia, Etiopía, España, China, y bueno, las causas por las cuales Colombia, Kenia, Etiopía son, digamos, igual Colombia es el principal, digamos, tiene una gran influencia, una gran proporción del mercado, son los costos laborales, que son mucho más chicos, las condiciones de producción, vamos a ver después las condiciones ambientales que requiere el clavel, que son ideales en esa zona para producir esos claveles de calidad que luego se pueden exportar, y también el desarrollo logístico. En Colombia se desarrolla en una zona que es la zona de Cundinamarca, que está cercana a Bogotá, cercana al aeropuerto, y entonces eso permite también la exportación. Colombia principalmente exporta a los Estados Unidos y después Japón y otros países, y el 99% casi de las importaciones de clavel en Estados Unidos proviene de Colombia. Por supuesto que el año pasado, todo esto ha sufrido una gran retracción, sobre todo por el tema de los vuelos internacionales, porque se transportaba fundamentalmente a través del transporte aéreo. Bueno, vamos un poquito al origen del cultivo comercial. Como les conté, desde hace muchos años que se venía, digamos, cultivando el clavel, pero todos los trabajos de mejoramiento son bastante recientes, más o menos unos 200 años. Comienza en el siglo XIX en Francia, se comienzan las primeras hibridaciones, rápidamente pasan también a Estados Unidos, donde un señor que se llamaba William Sim, alrededor del año 1940, obtiene un híbrido que fue durante casi 50 años dominando el mercado, porque bueno, ahora después vamos a ver las características que tenía ese híbrido, y la característica fundamental que hace que estos cultivos sean comerciales es la característica de floración perpetua o refloración. ¿Qué quiere decir eso? El clavel, una vez que se corta la vara, vuelve a reflorecer. Entonces, ese carácter de refloreciente, de volver a florecer, es lo que ha podido facilitar el cultivo a nivel comercial. Y entonces, bueno, podemos clasificarlos por su procedencia en los claveles americanos, que son los tipos SIM. Acá en la Argentina, hasta el año 1990 más o menos, fueron casi exclusivamente este tipo de claveles que se hacían, y después los europeos o mediterráneos, que son hibridaciones de aquellos, digamos, los europeos, mientras el señor William Sim hizo estos híbridos, siguieron trabajando en el tema de mejoramiento, y también hicieron cruzas con esos híbridos. Y así se han obtenido otro tipo de claveles que hoy se llaman del tipo mediterráneo, que a partir de 1990 comienzan a ingresar acá en la Argentina, y hoy en día los SIM son los menos cultivados. Queda muy poco del clavel del híbrido SIM. Y bueno, de acuerdo al número de flores,
el Dianthus caryophyllus puede ser estándar o uniflora, o spray o multiflora. El spray o multiflora está teniendo una tendencia mundial importante. En algunos países son los principales claveles que se consumen. Acá en la Argentina no tiene tanta difusión. No, la verdad es que la mayor parte de los claveles corresponden a claveles uniflora o estándar. No hay tanto spray o multiflora. Bueno, ¿cuáles son las características de los distintos germoplasma? Los tipos americanos o los híbridos SIM, la característica por la cual ingresó este híbrido era por su gran rendimiento. Fundamentalmente tenía un gran rendimiento, pero tenía algunos problemitas. Tallos quebradizos, tienen alguna tendencia a que se abra el cáliz, eso después lo vamos a ver cuando veamos las enfermedades fisiogénicas, tienen baja rusticidad, bueno, una alta productividad, que fue lo que hizo que los mantuviera, que fuera líder en el mercado durante casi 50 años, y pocos colores. El primer color que obtiene William Sim es el color rojo, y bueno, luego por sucesivas hibridaciones obtiene un color blanco, el color rosa, un jaspeado, pero no mucho más, digamos, no había mucha más variedad de colores. Y tiene susceptibilidad a una enfermedad que es una enfermedad limitante, es una enfermedad de suelo limitante en el clavel, que es el Fusarium oxysporum, subespecie Dianthi. En tanto los europeos, los tallos son, en el mejoramiento, los europeos trabajaron en tallos mucho más fuertes, más gruesos. La tendencia a abrirse del cáliz es mucho menor, son más rústicos, no son tan productivos, pero esa por ahí falta de productividad la reemplazan con una amplia gama de colores. Tenemos colores naranjas, tenemos colores malva, hay unos colores mucho más interesantes, o se amplía mucho más esa gama de colores. Y en cuanto al Fusarium, tienen distintos grados de tolerancia. El tema del Fusarium es que el Fusarium oxysporum tiene 12 razas, entonces las resistencias son específicas para determinada raza. Entonces es complejo. Pero bueno, digamos, son un poco más tolerantes al Fusarium oxysporum que los tipos americanos o SIM. Bueno, acá tienen algunas fotos de los claveles, lo que se llama clavel multiflora o clavel en spray, y estos son los claveles uniflora, que es una sola flor por tallo. Y bueno, quería hablarles un poquito sobre las nuevas tendencias. Al principio veníamos charlando de que mucha gente considera al clavel como una flor muy antigua, que ya no se comercializa. Pero bueno, hay empresas obtentoras que trabajan mucho en todo lo que es mejoramiento. Y bueno, estas son otra especie, ¿no? Son híbridos de Dianthus barbatus, y obtienen este tipo de flores o de florcitas que pueden servir para ramilletes, para buquets. Esta empresa, Hilberda Koig, se llaman Sparks, porque son chiquititas las flores. Acá les muestro algunas especies que no, si uno las mira por ahí no son tan parecidas al clavel. Este el primero se parece más a lo que era el clavel silvestre o el clavel original, que tenía solamente 5 pétalos. Actualmente tienen flores dobles los claveles. Después tenemos Rafin, Star,
Yo igual les dejo al final los links para acceder para que ustedes vean por ahí todas estas nuevas variedades. El green, que es precioso, fíjense qué lindo, qué interesante, qué original, que además puede acompañar otros ramos, y el Breanthus, que es un conjunto de florecillas, ¿no? Ya no es una sola flor. Bueno, vamos a la morfología de lo que es el Dianthus caryophyllus. Es una especie herbácea, en principio perenne, que se puede lignificar en la parte basal. Las hojas son hojas simples, angostas, son opuestas, envainadoras, y de cada una de esas hojas va a salir un nudo, que por acá, que después va a dar, después vamos a ver cuando se corta la dominancia apical cómo da origen a los brotes. El tallo tiene estos nudos articulados que se pueden ver, y a partir del sexto o el séptimo nudo comienza a producir flores, es decir, la parte basal es una parte más vegetativa y la parte apical es una parte más reproductiva. Las flores son hermafroditas, como les comenté, en un principio el clavel silvestre tenía pétalos simples, ahora tienen por mejoramiento pétalos múltiples. El cáliz es tubular y gamosépalo y contiene, digamos, a esa corola de pétalos. Y bueno, la floración es difícil, es una planta que posee protandria, que genera muchas semillas, digamos, que tiene alto porcentaje de esterilidad, y por eso, bueno, después vamos a ver, vamos a entrar en la propagación. En cuanto a los requerimientos del cultivo, en los requerimientos de cultivo podemos nombrar tres condiciones fundamentales, que son la temperatura, la radiación o la intensidad lumínica que recibe el cultivo, y finalmente el fotoperíodo. En cuanto a las temperaturas necesita temperaturas relativamente frescas. Es uno de los pocos cultivos que se banca, digamos, bastante el frío, y por eso es posible lograr producciones, aunque no sean demasiado altas, en invierno. Y esto también ha contribuido a la difusión de esta flor, porque en invierno no hay mucha variedad de flor cortada que podamos encontrar. Las temperaturas óptimas son de 18 a 20 grados durante el día, 8 a 10 grados durante la noche. No conviene demasiada amplitud térmica. Con temperaturas mayores a 25 grados se reduce tanto el tamaño de la flor como la longitud del tallo, que la longitud del tallo en la flor cortada es un factor fundamental de lo que es la calidad, ¿no? Ustedes saben que la calidad de la flor cortada depende del largo de ese tallo. En base al largo del tallo se consideran flor de primera, de segunda, de tercera. Y en ese sentido, las variedades europeas son un poco más resistentes a estas temperaturas, a las altas temperaturas. La intensidad lumínica es lo que promueve la diferenciación floral. A mayor intensidad lumínica va a haber mucha más diferenciación. La temperatura es el desarrollo de esas flores, y a menos de 8 grados no hay inducción floral. Pero después, digamos, si está en estado vegetativo, se aguanta bastante las bajas temperaturas. El tema es que por ahí no va a producir tanto.
pero fíjense que 10 grados no, es una, digamos, una temperatura que si uno en invierno, adentro de un invernadero, la puede conseguir fácilmente. En cuanto a los requerimientos fotoperiódicos, responde a regímenes de día largo, pero sin puntos críticos. No es que tiene un punto crítico a partir del cual, entonces, el día largo lo favorece al clavel, porque el día largo acelera por un lado la inducción a floración y florece con un menor número de hojas. Cuando hay días cortos, se promueve la actividad de las llamas axilares y de todo lo que es el desarrollo de brotes laterales, es decir, se promueve más lo que es la parte vegetativa. Y ahora vamos a la zona de producción. Las zonas ideales, si tuviéramos que elegir, las zonas ideales de producción son aquellas zonas que no se encuentran mucho más abajo de los 30 a 45 grados de latitud. Colombia y Kenia se encuentran cerca del Ecuador, donde la duración del día, tanto en invierno como en verano, es similar, pero además en la zona de Colombia, que es donde se producen los mejores claveles, se hace en zonas de altura, se puede llegar a hacer hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, las temperaturas, estamos cerca del Ecuador, y las temperaturas, como estamos en altura, son relativamente bajas. Entonces no llegan por ahí a más de 20, 23 grados durante el día, y durante la noche tampoco son demasiado bajas, porque ya les digo, estamos cerca del Ecuador, llegan a esos 10 grados. Y ahí es donde se dan los claveles de mejor calidad, donde se producen esos claveles de mejor calidad, que permiten que Colombia sea no solo el primer productor, sino el primer exportador de claveles. Bueno, y acá para demostrarles esta cuestión de que produce en invierno, esta es una foto de un clavel en junio. Como ven, no es que está produciendo, wow, qué cantidad que estamos, pero se puede seguir produciendo. Fíjense que está, ¿se acuerdan? Bueno, cuando vimos el tema de cultivos protegidos, tiene acá una pantalla térmica para la noche, para protegerla de las bajas temperaturas nocturnas, que durante el día se retira para precisamente que reciba esa alta luminosidad. Otra cuestión a tener en cuenta, sobre todo en los invernaderos de acá nuestros, es que los plásticos, digamos, los techos tienen que estar limpios, porque también eso favorece la alta intensidad lumínica. Como mínimo necesita 21.500 lux, lo ideal son 40.000 lux. Entonces, bueno, cuanto mejor sea la calidad de la luz que recibe, también va a ser mejor la calidad de la flor. Susi, vos cualquier cosa, me interrumpís, si querés acotar algo, me decís. Bueno, vamos pasando al tema de la propagación. Como les conté, el clavel es muy heterocigota, entonces la propagación es de tipo asexual, es una propagación por esquejes. La obtención de las distintas variedades, para que ustedes se den una idea, requiere entre 5 a 7 años. Se parte a veces de 60.000 semillas para al quinto año llegar recién a 10, 12 variedades comerciales. Porque se van descartando, digamos, en esas sucesivos años, por distintas características, se van seleccionando los mejores materiales, así que requiere de muchos años. Entonces son casas obtentoras que obviamente, bueno, cobran royalties, digamos, por ese material inicial.
Y esos esquejes, digamos, de las distintas variedades, llegan a los propagadores. Es importante acá mencionar que en clavel están por un lado lo que son los propagadores del material inicial y por el otro lado los cultivadores o los productores. Nunca es conveniente que un productor obtenga de sus propios claveles, que lo podría hacer perfectamente, pero sus propios esquejes, por un tema sanitario fundamentalmente, que como estamos hablando siempre, cuando hablamos de propagación asexual, como ya vimos por ejemplo en el cultivo de papa, todo lo que tenga que ver, estamos propagando material asexual que podemos distribuir, como son clones, podemos diseminar muchísimas enfermedades. Entonces, los propagadores tienen instalaciones con mucha mayor tecnología, someten a esos esquejes, a termoterapia, a distintos tratamientos que aseguran esa calidad. Generalmente las plantas madres se cultivan en canteros sobreelevados, sobre un sustrato que tiene que ser esterilizado, y después, digamos, los esquejes que se sacan de esa planta madre se van a enraizar en perlita, y esa perlita y ese sustrato también tiene que ser, digamos, esterilizado periódicamente con cada 1 o 2 ciclos de enraizamiento para mejorar, digamos, para mantener esa sanidad. Bueno, entonces el material inicial son esquejes herbáceos, enraizados, con 4 o 5 pares de hojas visibles, y generalmente tiene 2 o 3 pares de hojas abiertas. Los esquejes se sacan de esas plantas madres del nivel medio. Las plantas madres duran solo 1 año de producción, por esta cuestión que yo les comentaba de 1 año a 15 meses como mucho, por esta cuestión sanitaria, y además, bueno, porque se agotan. Se maneja esa planta madre con 2 o 3 despuntes. ¿Por qué creen que los brotes se sacan? ¿Alguien me contesta? ¿Del nivel medio de la planta? ¿Se acuerdan que hablamos que la parte basal es más vegetativa? ¿Por qué no se sacan del 8º o el 9º o el 10º nudo? A ver, están todos dormidos. ¿Alguien que quiera mencionar? Porque es la etapa fisiológica más vieja, o sea, la parte más Claro, claro, porque es muy probable que, claro, esa parte, digamos, va a ir más para la reproducción rápidamente. Por eso, y si se sacan de muy de abajo, va a ser muy vegetativo. Entonces, por eso se sacan de la parte del nivel medio, más o menos. Más o menos alrededor del 4º nudo es de donde se sacan, del 4º al 6º nudo es de donde se sacan esos esquejes. Y bueno, se pueden extraer de 12 a 30 esquejes por planta, es el promedio es más o menos de 20 esquejes por planta. La duración, como dije, del cultivo es de 12 a 5 meses, y esos esquejes se pueden almacenar durante algunos tiempos, algunas semanas, a bajas temperaturas. Y bueno, acá en la foto aparece un tratamiento con ácido naftaleno acético y tiamina, que muestra, digamos, la mejora en la fase de enraizamiento con distintos tratamientos. Bueno, acá por ejemplo, bueno, es una cámara frigorífica de esquejes. Ven, ahí se almacenan, ven cómo se almacenan los esquejes en unas bolsas, en las cámaras. Las casas, bueno, como dice ahí, las casas obtentoras más importantes son de
de España, de Italia, de Israel, de Holanda, fundamentalmente, y de Alemania. Parece, digamos, que el material silvestre o el material del cual se obtienen, digamos, cuando hablamos de las 60.000 semillas que tienen las casas obtentoras, la mayor diversidad genética se encuentra en Italia. Desde ahí se va trabajando, digamos, en las distintas casas obtentoras, en todos estos procesos de mejoramiento. Bueno, y acá vamos a ver cómo se inicia, ¿no? el cultivo del clavel, como ya mencionamos. Lo importante es la calidad sanitaria. El esqueje se puede comercializar sin raíces o con raíces, ¿no? Si se comercializa sin raíces, hay que enraizarlo, lo tiene que enraizar el propio productor. Y ahí vamos de nuevo, todos los cuidados sanitarios. Generalmente se enraiza en camas con perlita, y ustedes pueden ver acá en la primer foto que tiene como un techito de polietileno, y tiene unos microaspersores para favorecer la continua hidratación, porque si no se deshidratan rápidamente, la continua hidratación de ese esqueje, que es un esqueje herbáceo. Y si no, también se puede llegar a comercializar, lo que pasa es que es un esqueje mucho más caro, con su respectivo pan de tierra. O de sustrato, mejor dicho. Bueno, vamos a la fase del productor, del productor de claveles. Las labores que se deben haber de la preplantación, bueno, son aradas, rastras, tiene que haber una buena preparación del suelo. El clavel es un cultivo que va a estar aproximadamente 18 a 20 meses en cultivo, puede estar hasta 2 años en cultivo. Entonces hay que preparar muy bien ese suelo. Como ya les comenté, hay enfermedades muy limitantes, hay que desinfectar el suelo. Bueno, durante mucho tiempo se usaba el bromuro de metilo en distintas desinfecciones, pero nunca se pudo usar acá para clavel, porque el clavel sufre toxicidad con el bromuro. Así que bueno, actualmente lo que se hace para desinfectar el suelo, que es un método que utilizan muchos floricultores, es la desinfección por vapor. Si no, también, bueno, puede ser con Basamid o con cloropicrina, pero bueno, hay que tener el cuidado después de hacer una correcta ventilación. Es mucho más larga el proceso de desinfección. Y bueno, hay que ventilar bien para que no queden restos, porque también puede haber toxicidad. Cuando llega el momento de la implantación, bueno, hay que dar un riego profundo, tiene que haber, bueno, un control de malezas. Generalmente se hace sobre camellones o canteros sobreelevados. Se coloca, bueno, una línea de goteo cada 2 hileras de planta. La distancia, bueno, no sé si está después. Y bueno, y se conduce, el clavel es una planta que, como dijimos, es más que nada herbácea, entonces tiene tendencia a caerse, tiene una tendencia decumbente. Entonces hay que colocar mallas plásticas para que lo sostengan. Lo vamos a ver en otros cultivos también florales, que se mantienen con este tipo de mallas. En un principio se utilizaba alambre
y se hacía como un cosido con hilos. Bueno, era una labor que requería muchísima mano de obra. Hoy en día existen unas mallas plásticas bien resistentes, no sé si ustedes las conocen, unas mallas naranjas, son cuadriculadas, que se usan en las obras a veces para delimitar. Bueno, esas son básicamente las mallas que se utilizan en el clavel. Como el clavel va a tener después mucho desarrollo, lo ideal es hacer canteros de 1 metro, y la distancia al principio era de 15 por 15, pero actualmente se ha ampliado a los marcos a 20 por 20 para que tenga una mejor aireación. Y los pasillos, lo ideal, bueno, acá podemos ver un poquito los pasillos, es que sean por lo menos de 60 centímetros para favorecer esa aireación. Bueno, seguimos. Bueno, acá tenemos un poquito, podemos ver, en este caso son esquejes con su pancito de tierra, y la colocación de esas mallas. En principio, por lo menos se colocan 3 mallas, que además sirven de marco de plantación. Se le van colocando esas 3 mallas antes de plantar. Acá podemos ver un poquito en las fotos subsiguientes los procesos de plantación. Fíjense acá la distancia que tenemos entre los canteros. ¿Ven? Es una distancia bastante amplia que se deja. Bueno, las épocas de trasplante del clavel, lo ideal, se puede trasplantar en cualquier época, lo ideal es en primavera o en otoño. En primavera siempre va a ser la mejor época porque es cuando tenemos las mejores condiciones. El marco de plantación es de 35 a 40 plantas por metro cuadrado. Ahora se está tendiendo a unas densidades más bajas, como les comenté. Estas mallas plásticas sirven de marco, y lo importante que me olvidé de mencionar es la profundidad del trasplante. El tema del momento del trasplante del plantín es es fundamental considerar que el cuello de esa planta no puede quedar enterrado, es decir, se apoya apenas el plantín con el esqueje o el esqueje enraizado, y ese cuello, si queda enterrado, lo más probable es que lo afecte otra enfermedad de suelo, que es la rizoctonia, que provoca lo que se llama una podredumbre seca del cuello de la planta. Así que hay que tener la precaución de que ese cuellito no quede enterrado. Es decir, es como una plantación muy superficial. Generalmente los primeros 5 días se hace un riego por aspersión. Es probable que las plantas se caigan, o sea, durante esos primeros 5 días post plantación hay que estar atento y, bueno, y volver a acomodarlas a las plantas para que queden en una posición vertical, pero ya les digo, con esa precaución de no hundir en la tierra el cuellito de ese esqueje. Bueno, entonces, bueno, como les mencionaba, al principio, esos primeros 5 días, los riegos tienen que ser breves y frecuentes para evitar, por un lado, el desecamiento de ese plantín y para favorecer el crecimiento radical. Es importante cuando uno prepara la tierra, generalmente preparar los 40 centímetros de profundidad, pero lo importante son esos primeros 20 centímetros de tierra. Tiene que estar muy mullida la tierra, y bueno, se hace elevado además para evitar encharcamientos, porque cuando hay encharcamientos también se producen
no solo enfermedades, sino también puede proliferar bacterias, digamos, que también afectan al cultivo. Y después ya directamente se hace el riego se inicia lo que es el riego por goteo. Bueno, acá pueden ver ustedes las mallas, acá creo que hay 6 líneas. Esas mallas plásticas se sostienen con unas estructuras de sostén, no sé si las podemos ver, no, todavía no. Sí, acá ya están puestas las estructuras, ¿ven? De sostén, que son esos palos, esos postes, los postes que van en la cabecera y en el lado posterior, que son los que van a sostener esas mallas, y no solamente van a sostener esas mallas, sino que van a sostener a todas esas plantas de clavel. Tienen que ser postes muy fuertes, con gran resistencia, generalmente tienen que tener por lo menos 2 pulgadas, y después cada 2 o 3 metros se van colocando otros postes, que ya no es necesario digamos, que sean tan gruesos, pero que también le den, que resistan toda esa estructura, porque acá está chiquitito, pero después crece bastante el clavel, y hay que sostener, digamos, toda esa masa foliar y todas las flores. Bueno, en cuanto a la parte basal, dijimos que la parte basal es la más vegetativa, y la parte apical es más reproductiva. Entonces, a partir de los 6 o 7 nudos superiores ya va a dar inicio a lo que son los brotes florales, y los pares de hojas ubicados en la base van a permanecer vegetativos. Bueno, vamos a las labores culturales. En el clavel, en el que se hace más acá en la Argentina, que es el clavel estándar o uniflora, se requiere de una serie de labores culturales. Discúlpenme, pero tengo que sacar al gato. Perdón, son cosas que pasan. Bueno, en cuanto a las labores culturales que se realizan, ya les digo, en el clavel uniflora se hacen despuntes, ¿no? Ustedes imagínense que si hacemos un clavel como es un cultivo que va a durar 2 años, lo que nos interesa es obtener la mayor producción por planta. Entonces, hay un objetivo que es el despunte o el pinzado, que se hace aproximadamente entre los 20 y los 30 días post trasplante, cuyo objetivo es promover el crecimiento de los brotes laterales, y de cada brote lateral vamos a obtener una vara floral con una flor. Entonces se hace 4 a 6 semanas. Ese despunte se puede hacer, como mencionamos, sobre 4ª, 5ª o 6ª yema, para favorecer que haya brotes largos y que después nos vayan a dar flor. Hay una labor que la denominan de distintas formas, de acuerdo a los países, que le dicen encasillado o enhebrado, que es que esos brotes que van saliendo los tenemos que ir colocando adentro de esas mallas, sobre todo todos los brotes que van saliendo de las partes externas de ese cantero, de los laterales externos, para precisamente obtener tallos rectos, que también es otra característica que da a lo que es la calidad de la flor del clavel. Luego van a salir, digamos, de cada uno de esos brotes va a salir primero una flor principal, pero también van a salir otros brotes. Ahora después creo que hay un dibujito para mostrárselos.
Y entonces hay que hacer lo que se llama el desbotonado o el desyemado lateral. Si nosotros queremos obtener una sola flor por planta, lo que debemos hacer es ir extrayendo, generalmente es una labor que se hace en forma manual, es ir extrayendo todos esos brotes que a partir del sexto, séptimo brote van a ser florales, van a salir brotes florales y hay que sacarlos. Las nuevas variedades tratan de que, digamos, cuando se hacen estas selecciones o mejoramientos, sobre todo en los mediterráneos y en los europeos, que tengan la menor cantidad de botones florales laterales, porque es una labor que insume muchísima mano de obra. Así que, bueno, esa es una de las labores que se hace. Después, otra labor que se puede hacer en el clavel es la poda, lo que se llama la poda. La poda se hace en claveles que tienen un año de cultivo, por lo menos, y el objetivo no es que siempre se hace la poda hay que evaluar cómo está la planta. Si la planta se ve medio ya un poco productiva, bueno, se puede hacer esa poda. Esa poda se realiza más o menos a 25 o 30 centímetros de altura, es decir, se deja una cierta cantidad de yemas para un posterior rebrote, y se hace generalmente antes de lo que es el solsticio de verano. El solsticio de verano, ¿saben cuál es y qué significa? Bueno, vamos a contarlo. El solsticio de verano es el 21 de diciembre, ¿no? Hasta el 21 de diciembre los días se comienzan a alargar. El 21 de diciembre es el día más largo y a partir del 21 de diciembre los días se comienzan a cortar. Entonces, lo ideal es que esa poda se haga antes. Generalmente, como la producción floral se rige muchas veces por fechas conmemorativas, hay una fecha que es el Día de los Muertos, que es a principios de noviembre. Luego de ese día se puede podar. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hace después? Por esta cuestión, digamos, hay que relacionarlo con lo que dijimos de los requerimientos, ¿no? De longitud del día, ya digamos, ya la luz comienza a ser menor. Por otro lado, en pleno verano, las condiciones acá, por lo menos en el cordón hortícola y florícola de La Plata, no son las ideales, ¿no? Podemos tener, si dijimos que las temperaturas máximas, digamos, óptimas son de 25 grados, adentro de los invernaderos acá podemos tener temperaturas muy altas. Entonces, lo ideal es que pase esa etapa de verano, donde además la demanda de flores cae bastante, en una fase más vegetativa. Y de esa forma llegamos al otoño con una buena producción. Y el otoño, como ya les conté, es una época que ya no hay tanta flor, que no hay tanta variedad y que se pueden obtener mejores precios. Y después, otra, digamos, labor cultural que se hace es el atado de los botones, que esto es cuando hay grandes diferencias de temperaturas entre el día y la noche, el cáliz tiende a abrirse. Ahora les voy a mostrar algunas fotitos, y entonces se requiere, sobre todo en otoño, y bueno, por ahí en invierno, si tenemos mucha luminosidad y durante el día hay buenas temperaturas, pero a la noche podemos llegar a tener heladas, también se requiere de esa labor. Y bueno, finalmente el control de malezas, enfermedades y plagas, que es común, digamos, a todos los cultivos. Bueno, entonces acá tenemos, vemos la operación del despunte. Ahí pueden ver
pueden ver las cintas de riego y pueden ver también las mallas, ¿no? Cómo se está haciendo, que es para favorecer la emisión de los brotes axilares y para formar la planta. Y en la siguiente foto se puede ver, si miran bien, que ya están despuntadas, ¿no? Ya ha sido hecha esa operación de despunte, que es a mano. Bueno, en cuanto al despunte, o también llamados pinzamientos, podemos mencionar dos alternativas, según el objetivo de la producción que estemos buscando. Se puede hacer un despunte simple, que es a las cuarta o sexta semana, cuyo objetivo, ya dijimos, es favorecer la emisión de brotes laterales, y vamos a obtener la producción del clavel. Se dice que se da en camadas, es decir, en curvas de producción. Cuando se llega al pico de producción de camada, esa camada es una época que durante 10 a 15 días más o menos se va cosechando. De acuerdo a si estamos en verano o en invierno, se cosechará en verano todos los días, en invierno día por medio, cada 2 días, y después vuelve a bajar la producción hasta que vuelve a subir, digamos, con las condiciones. Digamos, cuando se extraen esos claveles, cuando se cosecha ese clavel, se deja un par de yemas para que vuelva a rebrotar. Y en el despunte y medio lo que se hace es un despunte simple, y después de esos brotes laterales, supónganse que salen 6 brotes laterales, bueno, se despunta solamente la mitad. Es decir, de esos 6 hay 3 que vamos despuntando, que no lo despuntábamos por ahí al mismo tiempo, sino que en un periodo de tiempo, un día despuntamos uno, a los 10 días despuntamos otro, a los 10 días otro, y con eso, esa producción, esas curvas de producción que se producen en el año, son curvas mucho más niveladas, se obtiene una producción más uniforme y se obtiene un mejor rendimiento final, digamos, a lo largo del año. El objetivo es darle continuidad al cultivo. Nosotros, si tenemos un productor, puede manejar algunas naves con un pinzamiento simple cuando tiene para usarlo para determinadas épocas de producción, que ya les dije coinciden con algunas fechas, ¿no? El Día de la Madre, el Día de la Mujer, el Día de la Secretaria, el Día de la Primavera, digamos, como que ellos se manejan con distintas fechas conmemorativas que saben que va a haber mayor venta. O podemos también tener otras naves para tener esta continuidad. Es decir, podemos manejar con los dos, no es que es excluyente. Y bueno, finalmente está el doble despunte, que es lo más raro que se hace, que lo que se hace es, del primer despunte, como dijimos, se despunta, salen 6 brotes laterales. Bueno, lo que se hace es volver a despuntar esos 6 brotes laterales. ¿Qué pasa cuando despuntamos esos 6 brotes laterales? El inicio de nuestra producción se va a retrasar y después va a haber un pico de producción enorme. Eso se puede usar por ahí para alguna fecha determinada que uno sepa que va a tener. Pero implica un gran estrés para la planta, porque esto como que produce de golpe, la siguiente producción seguramente va a dar tallos más débiles. Entonces no se puede aplicar en cualquier variedad. Es probable también que se achique el tamaño, ¿no? Cuando estamos buscando una flor uniflora, lo importante también es que sea una flor importante, de calidad.
y bueno, ya les digo, es bastante poco común. Lo más común es el despunte simple o el despunte y medio. Todo esto, como vamos viendo, requiere muchísima mano de obra, ¿no? En general, la producción florícola requiere de muchísima, es muy intensiva en mano de obra. Bueno, acá entonces pueden ver, yo les quería mostrar esto, ¿ven? Hay que sacar, cuando se busca que una sola flor, todos estos botones hay que ir extrayéndolos para lograr que esa flor sea importante, ¿no? Así como vimos, bueno, el de brote en tomate, si nosotros dejamos crecer estos botoncitos, le estamos quitando fuerza a ese botón principal o central. Y bueno, ahora vamos a ver un poquito lo que es el atado de estos botones para evitar lo que es la partición del cáliz. La partición del cáliz, bueno, como vimos, es un factor genético. Lo que ocurre es que cuando hay altas temperaturas, se empieza a generar muchísimos pétalos y ocurren rajaduras longitudinales en ese cáliz gamosépalo, ¿no? que es el quien contiene a la flor, a toda la flor del clavel, y entonces se comienza a rajar y la flor se cae para el costado. Factores genéticos, según las variedades, hay variedades más susceptibles con respecto a esta cuestión. Puede ser también por desbalances hídricos, por desbalances térmicos y también nutricionales. En este sentido, bueno, el clavel es muy exigente en todo lo que sea nutrición. El nitrógeno conviene darlo en forma de nitratos, potasio, pero también es importante acá, sobre todo en el tema de la partición del cáliz, el boro, que mantiene, que contribuye, digamos, a que ese cáliz sea más fuerte, bueno, y el calcio, por supuesto. Bueno, acá les quería mostrar esta foto, que tiene un par de años, ¿no? Pero es reciente, de cómo fíjense cómo se va atando, en este caso es con un hilo de algodón, también puede ser con bandas elásticas. Este productor era un productor japonés que lo hacía con hilo de algodón. Iba atando, esta foto es de junio también, de esas épocas frías, en la que el clavel es más susceptible. Iba atando cada uno de esos botones a medida que se iban abriendo para evitar la partición del cáliz. Y al costado ustedes pueden ver ya los claveles más desarrollados. Ahí por lo menos hay 4 mallas, y cómo se van estructurando, ¿no? Cada 3-4 metros esos postes con los travesaños para ir sosteniendo esa estructura del clavel. Y acá es cuando se parte, ¿bien? Se abre, y después cuando la flor se termina de abrir, queda digamos, como chingada para un costado. Y eso le resta muchísima calidad, el cáliz partido. ¿Esto se sigue haciendo actualmente? Bueno, las variedades mediterráneas tienen menor tendencia al reventado del cáliz. Pero bueno, en algunas épocas se hace. No sé si lo siguen haciendo con hilo o con, bueno, la banda elástica es mucho más sencilla. Pero bueno, los que lo hacen con el hilo de algodón entienden que el hilo es como más suave y bueno, por ahí la banda, viste, le puede dejar alguna marca o algo. Pero sí, por eso cuando uno busca en el mejoramiento genético, va buscando mejorar todas estas cuestiones, así como va buscando que tenga menos, en el clavel estándar haya menos brotes
brotes florales laterales para evitar el desbotonado, o que el desbotonado sea la menor cantidad posible que haya que hacer, también se va buscando estas cuestiones. Lo que perdón, Georgina, lo Sí. que se usa más ahora es la red, el tubito de red, Ah, ok, el tubito con la red que se usa también como en se rosa. usa para rosa. Creo Claro, claro. que en algún viaje lo vimos. Ahora no me acuerdo. Foto no tengo yo. No tenés, bueno. Bueno, y vamos ya a la parte de cosecha. De plantación a cosecha son aproximadamente 4 a 6 meses, y sí, de acuerdo a en qué época lo hayamos plantado, ¿no? Si lo plantamos en primavera, seguramente serán 120 días, y por ahí si lo hacemos en otoño ya se va a atrasar. Esto como lo hemos visto con otros cultivos, digamos, depende de las condiciones climáticas y de temperatura, estas cuestiones. El estado de cosecha es amplio, ahora se los voy a mostrar. Puede ser desde flor estrella hasta flor abierta, y depende a dónde vaya, ¿no? Si es al mercado local, o bueno, en el caso nuestro, que no exportamos flores, pero sí desde acá, desde La Plata, se mandan flores hacia el interior del país. Entonces, bueno, ahí se cosecha en un estado un poco más anterior. Bueno, los pétalos sobresaliendo del cáliz 2 o 3 centímetros. Bueno, y acá tienen más o menos para la cosecha los estados óptimos. Para destino el pimpollo en estrella, dicen que es muy cerrado. Esto se llama también en pincel, la flor en pincel, este estado o este estado, y ya acá ya no se admite. Y este es medio, tiene que ser muy local, y cuando se va a comercializar en una fecha determinada, porque también está bastante abierto. Bueno, la producción, los rendimientos varían según de qué variedades estemos hablando y según las técnicas de cultivo. Son de 10 a 20 flores a tallos florales por planta por año. Y bueno, como les comentaba, también esta producción es estacional. En invierno podemos tener de 11 a 15 varas por metro cuadrado por mes, y en verano 70 u 80. Las plagas, bueno, las plagas más importantes, el trips. El trips en verano, acá con alta temperatura, mancha los pétalos. Las arañuelas también en verano son importantes. Bueno, pulgones y los minadores, que también desmerecen a lo que es la calidad de la flor. Las enfermedades, Fusarium noxisporum, subespecie dianthi, que esto es lo que limita al clavel generalmente a esos 2 años de producción, porque después, una vez que aparece, es muy difícil hacer tratamientos curativos. Acá les estoy mostrando en la foto cuando Georgina, en 5 minutos tendríamos que ir cerrando. Porque sí, ya cerró, ya estamos terminando. Claro. Alternar, bueno, y después enfermedades de hoja, que son Roya, Alternaria, Heterosporium. Bueno, y finalmente, bueno, la post cosecha. En cuanto a la post cosecha, es altamente susceptible al etileno endógeno y al etileno exógeno. A la flor a la flor del clavel le provoca marchitamientos, provoca la no apertura floral, muchos inconvenientes. Entonces, bueno, hay que recurrir a distintas técnicas. Lo que se hace muchas veces es, una vez que el clavel está cosechado, y sobre todo cuando se desea conservar, es lo que se denomina un tratamiento de carga, que se le coloca, bueno, sales de plata para la inhibición del etileno,
que es el tiosulfato del plata. El tiosulfato de plata está siendo en la actualidad cuestionado por cuestiones ambientales, porque es un metal pesado, ¿no? Bueno, ahí dice más o menos se sumerge en el tallo 10 minutos, almacenamiento en seco, y se están estudiando otras alternativas más amigables con el medio ambiente, que es el metilciclopropeno y el ácido oxaminacético. Digamos, es gaseoso, el MCP se podría poner en los camiones, por ahí para ir conservándolo. Pero bueno, se están estudiando estas alternativas porque en algunos países no se permite, digamos, el ingreso de flores que hayan sufrido este tipo de tratamientos. El almacenamiento a 1 a 4 grados en agua con azúcares, y si no puede ser en seco, a bajas temperaturas, que eso es lo que se utiliza cuando se exporta, ¿no? Cuando se exporta se usan en seco. Y finalmente, bueno, ahí les dejo unos links, bueno, después se los paso a distintos videos y catálogos que les pueden ser de utilidad. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Nosotros mientras vamos armando lo otro, Georgina. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos, de clavel? ¿Compra clavel alguno? ¿Han comprado clavel? Yo. Yo Hace te iba a mucho que preguntar no. más o menos Sí. cómo se comercializaba. O sea, si es por atados. Sí, por atados. Ah, sí, eso no sé si lo pasé ahí de rápido, de largo. Sí, en paquetes de 25 flores generalmente se comercializa así por atados. O si no, bueno, cuando va al interior también se colocan en cajas, ¿no? Pero sí, sí. De acuerdo, la comercialización, sí, no conviene. Antes se hacía de a 100 atados, antiguamente, pero ahora no conviene. Ahora no conviene por una cuestión de, digamos, que se deterioran las flores, viste, tanta flor junta. Así que se prefieren atados más chicos. Bueno, ahora creo que empiezan ya con el cultivo de rosa. Dale, si queda alguna duda más, en todo caso se puede Cualquier hacer al cosa, final. sí, o me escriben y Exacto. ¿bien? Quizás podemos seguir hasta las 11, pero bueno, no sé. No estoy segura. Claro, no estamos Vale. seguros por ahí. Claro, no estoy segura. Por eso digo, capaz que tampoco conviene apurarse como loco, pero bueno. Bueno. Bueno, Vicky, a ver si se te escucha bien. ¿Me escuchás ahí? Más o menos, ¿eh? ¿Ahí me escuchás? Sí, pero tenés que hablar fuerte. Bueno, habla fuerte, habla fuerte. Bueno, no Bueno, sé lo si que la vamos- conocen a Victoria Fernández Acevedo, que es, ahí está. Ay, no me acuerdo cómo es tu Adscripta a la docencia de adscripta, nuestra casa. gracias. Nunca me acuerdo de esa palabra. Es adscripta a la docencia en la cátedra y bueno, colabora con nosotros desde hace muchos años. Y ella va a dar el cultivo de rosa. Así que Vicky, te dejamos. Bueno, vamos a ver el cultivo de rosa, que es algo que capaz todos conocen, seguramente han visto un rosal en algún lado, así que es más fácil imaginárselo cómo puede llegar a ser. Cualquier duda, me paran, si quieren opinar algo, compañeros también me paran.
Se dejó de compartir la pantalla, Sí. Vicky, ¿eh? Miramos Y además el sonido está bastante malo, así que hace un esfuerzo por gritar y que no haya ruido pisando, digamos. Vale, ahí esperame que la voy a volver a abrir. Dale. Ahí parece que está queriendo, ahí está. Bueno, el cultivo de rosa es uno de los más importantes para la agricultura y hasta se lo considera uno de los más importantes en el nivel de creatividad tecnológico. O sea, todo lo que las cosas nuevas suelen aparecer en rosa, antes que nada, porque justamente es el que va a tener mayor importancia y que mayor se vende. Para que ustedes tengan una idea, en La Plata, este dato es del 2012, antes dejado, pero La Plata produjo 26 millones de varas en un año de flores de corte de rosa. Algo así como lo que serían 50 varas por minuto, para que ustedes tengan la dimensión de lo importante que es este cultivo, de todo lo que mueve atrás, de toda la gente y de todos los eslabones. La rosa se considera que es de origen asiático, que hay algunas discusiones de cuál es el origen de qué parte de Asia, pero y comenzó a cultivarse hace 5.000 años en China, y de China comenzó a esparcirse por Europa y de Europa a América. Es tan importante el cultivo que nosotros cuando pensamos en flores, lo que vamos a decir que es la flor es la rosa, que incorporiza el concepto de flor. Sería. Y es una de las flores que va a simbolizar el amor, la pasión y muchas cosas de política, principalmente en Inglaterra, la mayoría de las casas tienen un símbolo de rosa, así que es un cultivo muy importante. ¿Sí? Los principales usos, hay algunos, se usa como medicinal, se consume, o sean los pétalos, sean los frutos, tienen una función muy importante en todo lo que es perfume y cosmética, porque lo han visto seguramente en muchas cosas de la rosa, y lo que nos trae acá es el uso ornamental. Así que vamos a meternos de lleno en el uso ornamental. Todos los cultivares que nosotros vamos a trabajar, o que ustedes van a ver a nivel productivo, se llaman híbridos de té. O sea, todos esos cultivares, todas esas variedades que nosotros vemos, vienen del híbrido de té. Que ahí es un híbrido de la rosa de té y la rosa de refloración que obtiene lo mejor de las cosas. Es decir, gran cantidad de flores, gran cantidad de pétalos, y la capacidad de producir gran cantidad de varas, y a partir de ahí se originaron todos esos colores, todas las variedades que nosotros vemos hoy, y las que no vemos porque no están en nuestro mercado, pero hay de lo que se les ocurra. Fíjense que de 1867, o sea, desde ese año hasta hoy, siempre se usó lo mismo. Y se hace el mejoramiento sobre esos híbridos. Creo que todos, o la mayoría, han visto una planta de rosa, en distintas formas. Generalmente son arbustos, erguidos, y después son los que son trepadores, que están en el jardín. El dato, uno de los más relevantes, es este, que a temperaturas menores a 12 grados se vuelve caducifolio, es decir, que va a perder sus hojas. Ese es un dato muy importante. Los tallos tienen aguijones, las hojas son de distintos colores, con las famosas escrituras en la base, y bueno, las flores son vistosas. Es fácil imaginárselo. Flores de todo tipo, forma, color, que les ocurre. Para entender y cómo armar, cómo planificar un cultivo de rosa, que va a ser un cultivo perenne,
a diferencia de lo que puede ser clavel, crisantemo o hasta otras flores, hay que tener en cuenta la temperatura y cómo funciona la planta. Respecto a lo que es temperatura, dijimos que a 12 grados la planta se vuelve caducifolia, ¿sí? Entonces va a perder su color. Cuando la temperatura empieza a subir, vemos que el óptimo se encuentra entre 17 y 28. Ese es mi óptimo de crecimiento. Cuando yo me voy, sería entre 12 y 17, el problema que voy a tener es que va a ser mucho frío, la planta va a ser más lenta en producir flores, en producir varas, en producir tallos, y lo que va a hacer es que las flores van a tener mayor número de pétalos. Entonces, las flores con mayor número de pétalos se van a empezar a deformar, formando lo que llaman comúnmente la evolución de cabeza de toro, que se va deformando con mayor número, que comercialmente no sirve. Y en el otro extremo, cuando yo me paso de 28, voy a tener lo contrario. Las flores van a ser más chicas, con colores más pálidos, y se van a abrir más rápido, ¿sí? Porque el crecimiento va a ser mucho más rápido. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo puedo diagramar un cultivo. O sea, ¿qué puedo hacer? Es el dato que tienen que tener en la cabeza siempre, la temperatura. Otro dato muy importante es que la floración de las rosas va en relación con la intensidad de luz. Es decir, a más luz, más número de flores. A menos luz, menos número de flores. Y cuando hay poca luz, las flores tienden a abortarse, y cuando hay más luz, las plantas producen mayor número de flores. ¿Sí? Lo que la relación, bueno, que explica esto es porque dice que hay más fotoasimilados disponibles, con mayor cantidad de luz, entonces las plantas producen mayor número de varas o de flores que tienen. Entonces, yo, sabiendo la luz, sabiendo la temperatura, voy a poder manejar el cultivo. Este cultivo que se hace bajo invernadero, principalmente en nuestra zona y en las zonas productoras como Colombia, Kenia, también se hace bajo invernadero. Entonces, yo teniendo estas consideraciones voy a poder hacer un buen manejo del invernadero. ¿Por qué? Porque en invierno me va a faltar temperatura. Si hablamos de La Plata, tengo que tener arriba de 17 grados. Entonces, sí o sí, voy a tener que calefaccionar de alguna forma, un doble techo, una canasta térmica, una calefacción, para favorecer que esas plantas no pierdan sus hojas y produzcan. Ahora, en verano, para los invernaderos, saben que es lo mismo, entonces me estoy pasado de temperatura. Entonces lo que tengo que hacer en el verano es bajar la temperatura, como sombreado, ventilación o cualquier otro método que baje esa temperatura. Respecto al suelo, el cultivo, al ser un cultivo que es perenne, si bien ustedes saben que el suelo, principalmente los suelos que son hortícolas, son suelos que son más de soporte, porque son bastante inertes, y los suelos de La Plata que son arcillosos. Entonces yo lo que tengo que favorecer en ese suelo es que haya mucho oxígeno y mucha materia orgánica, en un cultivo perenne. Entonces, lo que se hace comúnmente es un agregado continuo de materia orgánica, y van a haber mucha cantidad de materiales de protección para las planetas y para favorecer el manejo, porque yo no voy a poder entrar como había con la lechuga o con el clavel, de levantar todo, dar vuelta al suelo y mejorarlo. Entonces, continuamente van a ver que en estos cultivos se va a agregar compost, se va a agregar bokashi, o cualquier otra sustancia o cualquier otro material que favorezca esto. ¿Sí? Es muy importante que las raíces tengan oxígeno y bastante materia orgánica, un cultivo bastante demandante.
Esos serían los requerimientos. ¿Sí? Necesito un buen suelo para poner mi planta, necesito tener la temperatura ideal, necesito también la luz. Con esas tres cosas digo, bueno, voy a sembrar, voy a poner rosa. ¿Cómo multiplico una rosa? ¿Cómo arranco una rosa? Hay especialmente dos formas. Okay. Lo que sería semillas, o puedo hacer estacas, o puedo hacer plantas infectadas. Lo que generalmente se usa, y lo que van a ver en todos lados, es el injerto. Las semillas se usan para lo que es mejoramiento, para poner nuevas variedades, así que en lo que es producción no se van a usar nunca semillas. Lo que se van a usar es estacas de los pies, y sobre esos pies se van a injertar la variedad que yo quiero, la variedad comercial. Los pies de estacas realmente son tres. Principalmente se usan dos personas, pero pueden ser cualquiera de estas. Rosa canina, rosa amaretti o rosa iris. La elección va a estar en función de lo que yo pueda tener disponible, de la variedad comercial que yo quiero poner, sobre qué pie anda mejor. Entonces, lo que se usa amaretti límbica, en esta zona, se hacen estacas, y por estas dos variedades lo que tienen es que soportan los cultivos continuos. Entonces van a andar muy bien, y la mayoría de las variedades se van a adaptar a uno u otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago una estaca. Cuando te estacas, se inserta. Dependiendo cuando yo haga el inserto, mis plantas sostenidas se van a llamar plantas a ojo despierto, plantas a ojo dormido. Vamos con las primeras, plantas a ojo despierto. ¿Qué es lo que yo hago? Hago una estaca de mi pie. En esa estaca de mi pie, lo que voy a hacer es enraizar. ¿Sí? Cuando está enraizada, la voy a injertar. El injerto que se usa, que vamos a ver siempre, y hay un video que yo les mandé que lo pueden subir a la aula virtual, que lo pueden ver cómo se hace, es un injerto de escudero. Hago el injerto, y lo que voy a hacer es doblar el tallo. ¿Sí? ¿Para qué? Para romper la dominancia apical, y que esa yema injertada de mi variedad se favorezca se va a poner en posición dominante, y lo que va a hacer es crecer. Cuando esa variedad crezca, yo lo que voy a hacer es cortar el resto del patrón, ¿sí? Lo que creció de patrón. Y voy a lograr una planta injertada en un año. El estudio es el que va a ver el video, es el que está en el video. Lo que puedo hacer si no es plantas a ojo dormido. Hago la estaca en el patrón, la estaca, injerto la estaca, casi siempre se va a injertar en yemas de abajo, en yemas basales, dejo que el patrón crezca libremente, y cuando llega la poda, lo que voy a hacer es cortar el patrón. Entonces, eso va a romper mi dominancia apical, y lo que va a hacer es favorecer la yema de mi variedad. Y ahí va a arrancar a crecer, y ahí tengo esas plantas a ojo dormido. Esas plantas tardan 2 años. Depende de la variedad, depende del manejo que yo haga, puedo hacer una u otra y va a tener esos beneficios. No. Al ser un cultivo que es perenne, yo lo que puedo hacer es plantarlo todo el año, cualquier momento del año. Lo que sí hay que tener ciertos cuidados en ciertos momentos, ¿sí? Fíjense, lo ideal sería plantar en primavera, pueden ser plantas de ojo despierto o plantas de ojo dormido, cualquiera de las dos.
Después puedo plantar en otoño, con plantas ya desarrolladas. También puedo plantar en verano, ¿sí? Teniendo en cuenta el riego y el fondeo, porque van a ser plantas muy chicas, que se pueden deshidratar. Entonces, con ciertos recaudos yo puedo plantar en verano. Y también puedo plantar en invierno, o sea, puedo tener el recaudo de la temperatura. ¿Con qué material yo puedo plantar? Con estos plantas a hoja dormida, plantas brotadas, plantas con 3 o 4 ramas, o puedo plantar corto injerto, e injertarlo en el campo, que es lo que viene el video está ahí, es lo que hace el hijo. Se plantan los cortos injertos y va una persona atrás, agachado, injertando. Cualquiera de esas cosas se puede usar para iniciar este proceso. Ya tienen algunas fotos, algunos puntines. Acá, este es el pie, y ahí está la válvula insertada. Esto seguramente sea fibra de coco, y se viene compactada y se va plantando. Esto realmente es de color. Bueno, una vez que yo me inicié, que tengo el material, que lo puedo estar instalado, que lo puedo hacer yo, y más, tengo mi invernadero, tengo todo controlado, mi temperatura, mi todo, tengo que elegir cómo lo voy a manejar. Y para elegirlo, tradicionalmente hay 2 métodos. Lo que se llama el manejo tradicional, que es el que se usó toda la vida, y un manejo que es mucho más nuevo, que es lo que se llama el manejo de agobio o pulmón. Hay variedades que se pueden adaptar mejor a uno u otro, pero yo tengo que elegir qué es lo que voy a hacer. Y depende de qué elija, voy a tener ciertas prácticas, tener ciertas cosas que no sé. Vamos a arrancar con el tradicional. Manejo común. El manejo tradicional, yo lo que tengo que tener bastante claro es esa curva, que la planta acumula reserva en los tallos bajos, en la parte de abajo de la planta. Entonces, cuando hace fotosíntesis, la planta empieza a guardar esas reservas abajo. La planta, vamos a tener que en las hojas, cuando arranca la brotación, todas esas reservas vuelven a la parte superior, se favorece la brotación, la floración y eso. Cuando brota, obviamente, vamos a poner un cultivo tradicional, en casa, en rosales de casa, la planta no tiene hojas. Las reservas están en la base, en los tallos de abajo, tallos que se identifican. Cuando arranca la brotación, claramente tiene que movilizar estas reservas para arriba para que las hojas empiezan a salir. Cuando empiezan a salir tallos nuevos, en algún momento van a dar las flores, los botones. Los botones florales son un destino muy fuerte. Entonces, todas las oportunidades, todas las reservas se van a mover a los botones. Demanda. Cuando la flor está abierta, que ya se desarrolló y tiene todas las partes, se empieza a marchitar, lo que se llama las flores mustias. Esas reservas, ese destino deja de ser un destino fuerte, entonces las reservas vuelven a la base. ¿Sí? Es un ciclo continuo de movimiento, las reservas para arriba, para arriba, para abajo. Entonces, con ese fundamento es lo que yo voy a hacer. La poda y el manejo floral, el manejo de lo que es el cultivo. Teniendo en cuenta esto. ¿Qué pasa? Yo la cosecha comercial la voy a hacer en un momento
que la planta no está acumulando reservas, sino que todas estas reservas hacen la flor. Entonces, en algún momento hay que tener cuidado porque me puedo quedar en una planta muy débil, no le hago el manejo correcto. Y las podas, el fundamento de la poda, es lograr que las reservas estén abajo, estén en la parte basal. Entonces, o lo hago de la brotación, o lo hago cuando las flores están pasadas. Y que yo sé que las reservas las movilicé para abajo. Entonces, con ese fundamento es lo que se va a hacer este manejo. Yo cuando pongo el plantín, lo que se lo mostré es una plantita, yo tengo que formar todo un esqueleto grande. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo voy a empezar haciendo con podas de formación. Esas podas lo que van haciendo es formando esqueleto, estructura, que la poda de formación va a formar eso y a su vez tiene que acumular reservas para que sea una planta fuerte y que tenga un buen sistema radicular. Entonces, se hacen las podas de formación, pinzados, desbrotados, desbotonados, a flor pasada. O sea, se deja que la planta crezca, que dé flor, esa flor se saca para que las reservas bajen, se poda y así sucesivamente hasta formar el esqueleto productivo que se quiere. Vean, son plantas muy grandes. Entonces, lo que yo voy a hacer, tengo que utilizar mucha reserva, es una planta con un sistema radicular grande para que yo pueda tener. Una vez que yo tengo mis plantas formadas, lo que tengo que hacer es podar. ¿Por qué? Porque si no te empieza a descontrolar, el piso final del tallo feo y con cuáles los casos y ese tipo de manejo. Entonces lo que se hacen son podas que se llaman podas de conducción. Estas podas de conducción lo que van a hacer es rebajarle la altura a la planta y van a hacer toda una limpieza. Yo sé, ramas, cosas que descarte, se van a eliminar para limpiar la estructura. ¿Cuándo puedo hacer esta poda de conducción? En dos momentos, principalmente. En el receso invernal, es decir, cuando la planta naturalmente empieza a bajar su actividad, va a bajar las reservas naturalmente. Entonces, lo que yo hago es que en ese momento hago esta poda. O la otro momento, la poda a lo que bien lo llama receso productivo, es decir, cuando no hay flores, o el precio es muy barato, o voy a tener problemas, especialmente en verano, con las temperaturas, y digo, bueno, en ese momento yo aprovecho y le hago la limpieza al rosal. Siempre teniendo en cuenta que hicimos el movimiento de reserva. Entonces, lo que yo hago es dejar pasar las flores, que las reservas bajen y ahí hago la poda. Siempre en ese fundamento. Tanto en invierno como en verano. Para evitar que sea fácil manejarlo. Si no, si la se va muy alta, esto no es un madero muy alto, sino que a su vez, operativamente, es bastante complejo el manejo. Como ya saben, el producto es la vara floral, cuanto más largo tenga su tallo, más va a valer. Entonces, en este tipo de manejo tradicional, la cosecha se hace bajo dos condiciones. En verano, cuando yo tengo muchas yemas florales, hay mucha luz, la temperatura está buenísima, yo sé que si corto una vara, por más que sea larga, voy a tener yemas de reserva, porque alguna yema va a brotar, va a empezar a brotar. O corto, va a entrar luz y alguna yema va a brotar. Entonces lo que se prioriza en verano, y ahora verano, es varas largas. A esa cosecha que yo saco un montón de yemas, y voy bajando el número de yemas que dejo en la planta, se la llaman cosecha en bajada, cosecha bajando. ¿Sí?
yo priorizo el largo de vara a costa de dejar pocas yemas en la planta. Estas yemas, cuando yo corte la flor, van a brotar y van a dar otra vara. En invierno, donde la luz no es lo recomendado, donde la temperatura no es la buena, yo tengo que priorizar dejar yemas, porque no todas van a brotar. Entonces, bueno, dejo varias para que alguna brote. Entonces, en invierno, lo que hago es una cosecha que se llama subiendo el número de yemas, subiendo el número de yemas que dejo en la planta. ¿Sí? En invierno dejo más yemas en la planta para que alguna brote y me pueda seguir dando vara. En verano, como no tengo ese problema, no importa, me llevo una vara mucho más larga, pero para alguna va a brotar. Esto siempre en el manejo tradicional. Entonces, yo sabiendo los requerimientos básicos de temperatura y luz de la planta y cómo se comporta esa planta, entonces observa, yo hago este manejo, tanto de poda, como de estructura, hacer una cosecha acorde, ¿sí? Para este manejo. El otro manejo es un manejo de agobio, ya es mucho más bajo que el anterior. Consiste en que la planta siempre tiene hojas. Es un sistema que es bajo, la planta siempre tiene hojas, siempre tiene material activo, y lo que hace es jugar un poco con la dominancia que sale de las flores. Es un manejo totalmente diferente al otro. Lo que consiste es romper la dominancia apical. Que las flores tienen una dominancia muy grande, entonces lo que se hace es que es un doblado del tallo, y lo que favorece es rompa esa dominancia apical y las yemas que quedaron en el tallo doblado van a brotar, todas, o mayoritariamente. Entonces, se va haciendo un proceso de doblado, doblado, para crear una estructura mucho más baja, llena de tallo, llena de hojas. Hay otro, acá, doblado, y se van doblando en la estructura. Bueno, el manejo, o sea, la base fisiológica de esto es un poco lo que hablamos. Primero es un cultivo más bajo, entonces va a entrar más luz. Al entrar más luz, se va a favorecer a que las yemas broten más fácil. Y dijimos que a mayor cantidad de luz, mayor tendencia a formar varas florales. Además, al tener una masa de hojas jóvenes, todo el tiempo va a estar produciendo hidratos de carbono de calidad. Y dijimos que al aumentar esa dominancia apical, se van a inducir todas estas brotaciones laterales. Entonces, bajo los tres fundamentos, es lo que se hace en la mierda. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se estructura? El otro se estructura mediante poda. Este se estructura hacia la plantación, va a brotar la planta. ¿Qué hago? Le saco las flores para que las reservas empiecen a moverse, y lo que hago es doblo todos los esquemas. Cuando le saco la flor, va a favorecer que salgan yemas laterales. Todo lo que haya lo doblo. Lo voy doblando, lo doblo. Cuando yo lo doble, rompo esa dominancia, las yemas laterales salen, y ¿qué pasa? Brotan todas. Entonces, cuando brotan, saco los flores florales y hago lo mismo. Los vuelvo a doblar. Cuando lo doble, van a salir de vuelta vara y
puedo darle otro sistema más, o si ya hay varas comerciales, o en casos de calidad comercial, los puedo dejar, y los que no son comerciales, los doblo. Los doblo. Ese es el concepto. Yo voy doblando tallos, van a salir tallos a 90 grados. Esos tallos, si son de calidad comercial, los dejo. Si no son de calidad comercial, los doblo. Así continuamos. Fíjense, este es el cultivo que recién arranca, que va a doblar. Todo sobre los acostados va a brotar, y vuelvo a doblar, vuelvo a doblar. Y así se va formando lo que se llama el pulmón, el agobio, que lo que me va a dar son flores, me va a dar tallos. Acá, florales, que pueden ser comerciales, pero si es comercial, lo que yo voy a hacer es cuando lo corte, no tengo que preocuparme por dejar yemas o ir subiendo y bajando en la cosecha, porque yo estoy segura que acá hay más, y hay un montón más, alguna otra va a brotar, y aparte esto, pero ya está. Entonces, la cosecha en este sistema es al ras de donde sale la vara. Y eso hace que también sea una cosecha mucho más limpia y no tenga que estar preocupándome de subos y bajos. Entonces, yo cosecho al ras, que hago el más cercano nivel de oro, y si es muy duro, puedo sacar unos centímetros. Pero siempre voy a priorizar el tamaño de vara, a diferencia del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no tengo yemas, va a entrar luz y algunas van a brotar. Digo porque tengo mucha cantidad de tallos y activos. Entonces, yo hago estos dos manejos, elijo uno u otro en referencia del material, en referencia de mano de obra o lo que quiera. Puedo hacer estos dos. Hay actividades, labores, que se hacen independientemente del manejo que yo hago. Esto es lo que hoy decía Mariana respecto a clavel, que se llama el mallado, que el rosa se hace para proteger los flores, y también se hace en algunos casos que tienen estas mallas, pueden tener protección UV, que es lo que hacen proteger del sol al explicarlo para que no se vencen y no se pierdan esas flores. Es simplemente una mallita que se va colocando como los pollos chiquitos y va creciendo de ahí. Otra labor es el tutorado, de gran importancia con manejos tradicionales para mantener las plantas a raya y que así en el sur cuando yo pueda trabajar. También se hace en el agobio, tutorado, mantenemos las plantas en experimento. El desbotonado y el desbrotado. Esto va a depender de la variedad. Hay variedades que tienden a tener más botones, variedades que tienden a tener más brotes, pero es una labor que debe realizarse manualmente, se van sacando los botones, se van sacando los brotes, todo el tiempo. Acuérdense que también, si yo tengo muchos brotes y tengo muchos botones, son espinos fuertes, así que si yo hago un manejo tradicional de poda, los voy a tener que sacar, y para evitar tener esos espinos todo el tiempo y que las reservas se acumulen al tallo de abajo. Y después también, un poco de lo que ya hablaron, las cosechas se pueden ordenar, ya sea en forma de intermitente plus, que es concentrar la producción, o sea, mediante técnicas ya de cosecha diferencial, optimizado, se concentra en un momento, que eso también va a facilitar que tenga una gran cantidad en un momento dado, que se tenga toda esa mano de obra disponible para eso, que es para un día, siempre, un día en particular, o puedo hacer recolecciones continuas. Pues, aquí es lo bueno y lo malo. La recolección continua, yo voy a tener todo el tiempo flores y
juicio de características, que puedo tener todo el tiempo flores, pero de calidad menor a que yo te concentro todo en un momento dado. ¿Sí? Casi siempre, porque en Colombia, que es el de mayor producción de flores de rosas, ellos concentran su producción de rosas para el 7 de febrero, el 10 de febrero. Entonces, entre el 7 y el 10 de febrero, ellos cosechan una cantidad de rosas impresionante, las empacan, las suben a un avión, para que el 14 de febrero estén todas en florería de Estados Unidos, y que es el mayor destino de Colombia. Entonces, para lograr eso, yo tengo que hacer técnicas para cosechar, para concentrar la cosecha en ese momento. Por ejemplo, un productor de La Plata puede hacerlo, por ejemplo, el 14 de febrero, que es el día donde más se venden rosas, igual el Día de la Madre, se puede concentrar ahí, o decir, no, bueno, yo quiero tener producción continua, entonces hago un manejo que me garantice. Si la temperatura me da, lo puedo hacer. Esto es independiente del manejo que yo le haga. Algunos datos de color. Principales problemas que va a tener una rosa es el pulgón, tiene su pulgón específico, y todo tipo de pulgones que atacan las flores, las sirven más, las deforman, los pétalos, botritis y mancha negra, que seguramente si el rosa usamos todo esto, es lo más común por problemas de humedad. Lo recomendable es mantener la humedad en un 50-60%, con el paso de humedad empieza a haber problemas. Y estas dos enfermedades también típicas, mildew y rollo. Otros datos del color. Cuando yo cosecho las flores en general, se supone que van a tener una mayor vida útil si la cosecha es correcta. Esto es lo que no hay que hacer. Generalmente, y aparte de unas nuevas tendencias actuales de las buenas prácticas por cosecha de flores, lo que buscan es evitar perder calidad en este momento, porque yo puedo hacer un manejo impresionante en mi niño solitario hermoso y lo pierdo acá. Entonces, lo que se busca es que la flor esté hidratada, que la flor no se roce con otra, que la flor tenga sustancias conservantes, que no es lo que pasa acá. Esto es lo que ustedes van a ver, esto es de acá de La Plata, se cosechan, en grandes volúmenes, vienen, las ponen en un tacho, las clasifican más o menos por color o longitud de vara. Esto es lo que no habría. Ahí va. Esta es una cámara, las redes guardadas en cámara, y estas flores en el mercado. Generalmente lo que las nuevas tendencias dicen que las flores hay que guardarlas en ramos de 20 flores, 30 flores, se cosechan 20, 30 flores, se rehidratan, se procesan y después se empacan en principalmente cartón corrugado o productos no celofán, y tampoco van desde las filas que se activan o van esperando los tallos. El celofán lo que hace es juntar humedad y hace que se pudra por el follaje más fácil. Entonces lo que se busca es evitar todo tipo de cosas en estas nuevas tendencias. Esto es lo que pasa en La Plata. Uno cosecha las flores, las pone en un tacho con agua, algunos tienen soluciones conservantes y después se guardan en campos. ¿Sí? Después se arman ramos, depende de 12, 15, y se meten en estas cajas y se esperan. Esto, súper dato del color, es en Colombia, es una planta clasificadora, ¿sí? Cuando las cosas llegan hay que clasificarlas, se clasifican por tamaño de vara, largo de vara y por tamaño de flores. Esto es una máquina, una máquina que lo hace sola. Las operarias van poniendo las flores,
se mide las longitudes del tallo y se arman ramos acorde a eso. No pasa, se hace manual. Y en el video lo van a ver, también se hace manual. Y bueno, no mucho más. Entonces, si tienen alguna duda, pregunta, algo para comentar. Te quería preguntar que en La Plata, ¿cuál es el manejo que se usa más? ¿Si el tradicional o el segundo que comentabas? No, en La Plata nosotros hemos visto, y hasta en los viajes cuando vamos, los dos. Hay una tendencia, digo, esta foto es de acá de atrás. Hay una tendencia a pasar al agobio, pero porque es mucho más simple el manejo. No hay que estar pensando en la poda, no necesitas tanta mano de obra especializada para hacerlo. Entonces hay como una tendencia a ir al agobio. Hay formas de pasar del manejo tradicional al agobio en los cultivares que son más viejos. Pero es como, si nosotros, bueno, no vamos a ir, pero lo que hemos visto últimamente es agobio. Perdóname, Vicky. Sí. También hay algunos productores que hacen como especie de una conjunción de los dos sistemas. ¿Cómo es eso? Como en invierno digamos, no quieren gastar o no pueden gastar para calefacción, digamos, para mantener el cultivo en desarrollo, lo que hacen en invierno es podar. Y bueno, entonces después de esa poda, que podría ubicarse como una poda tradicional, lo que hacen luego cuando empieza a brotar es armar el agobio, o sea, el sistema de pulmón, nuevamente si es que ya lo venían haciendo, o armarlo a partir de ahí si es que no lo hacían. Entonces, es una solución que ellos encuentran para una situación determinada. Los que pueden calefaccionar en invierno y mantener el sistema de pulmón activo, digamos, lo siguen haciendo, obvio. Pero el que no puede, hemos visto acá en la zona productores de rosa importantes que hacen esta conjunción. Hacen como una poda tradicional, pero enseguidita después arman el pulmón nuevamente. Si hay alguna duda o algo. Buenísimo. Y después te quería Y yo consultar- tenía... Perdón. No, dale. No, cuando hablabas de la poscosecha, que creo que dijiste que se podían usar sustancias conservantes, ¿puede ser? Sí. Para mantenerlos. ¿Qué sustancias se usan para...? Hay algunas que vienen, nosotros acá en La Plata no se usan tanto,